¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? Yo quisiera, como dije, que podamos ir a la palabra Eclesiastés, y como estamos teniendo una predicación por libro, yo quiero que leamos Eclesiastés. Ahí Pablo compartió el domingo una palabra en Eclesiastés muy buena, en el capítulo 9. Yo no estuve, pero me informé, sé. ¿Ustedes se informaron, los que no fueron? Esto está bueno porque los que ven el video pensarán que no hay retorno de sonido. Dicen, el pastor pregunta y nadie responde. No, es que no hay sonido, que no graba el sonido de ambiente el video. Pero en realidad es que no me responden. Yo lo digo para los que están mirando el video, la gente de acá no me responde. Yo pregunto y no me responde. Eclesiastés capítulo 9, habló Pablo el otro día. ¿Se acuerdan algo de lo que leyeron el domingo en Eclesiastés? ¿Alguno que haya anotado por ahí? Yo siempre les sugiero que anoten, ¿no? Porque después uno se olvida, ¿viste? O por ahí está bueno repasar lo que el Señor habló en el momento. Bueno, Pablo, ¿nos querés contar que predicaste? Vos capaz que te acordás. Así, brevemente, concisamente lo que pudiste compartir el domingo. Sí, bueno, en Eclesiastés 9, decía, alégrate, come pan, bebe vino, como que... Ay, ¿cómo falté ese domingo yo? Hacía como, a mi entender, hacía como un resumen de todo el libro, que uno al final siempre se terminaba trabajando, esforzándose mucho, y cuando desaparezca del mundo no sirve a llevar nada. Entonces hablamos sobre que Salomón, bueno, todo el libro decía de que era todo vanidad, era todo absurdo y terminaba como que nada tenía sentido. Entonces habló de la mente, dijo de que nuestra mente, el enemigo, un territorio de Satanás, o sea, que le dejamos, ¿no? Específico para atacarlo por ahí, para que lleve todo esto a la paz. Ah, sí. es enemigo de la mente, Satanás, uno mismo y los sentimientos. Muy bien. Muy bueno, ¿no? Justamente, bueno, quiero que retomemos desde ahí, desde donde Pablo empezó a compartir, porque justamente yo voy a hablar un poco lo mismo, ¿no? Para reforzar la enseñanza de Eclesiastés. Y justamente hoy, día de ayuno, ¿con qué puedo introducir el mensaje si no es hablando de comida? No puedo introducir el mensaje si no es hablando de esto. Pero qué desilusión fue para mí, que subrayen esta palabra, qué desilusión fue para mí cuando este fin de semana estuvimos con Laura paseando. Pues ustedes saben que renovamos los votos y el fin de semana nos fuimos a pasear. Ahí estuvimos en Buenos Aires paseando por Palermo, por los bosques. A algunos les dará envidia, pero estuvimos ahí en los parques de Palermo, en el lago de Palermo, ahí andando en botecito. Y en uno de esos paseos, bueno, fuimos a un patio de comidas, ¿viste? El patio de comidas, que hay varios lugares que vos podés pedir comida, tenés comida china, tenés McDonald's, tenés de todo. Y pasamos por un lugar que vendían milanesas, ¿viste? Y vieron cómo es, ¿no? Te muestran las fotos, los dibujos, y vos entrás como por un caño, ¿no? Porque
miramos ahí y decimos, Laura, ¿qué pedimos? Y una napolitana con papas fritas. Y Laura me dice, pero mirá, y hay una para dos para compartir. Y estaba tentadora, porque la foto era una tabla pisera y era una milanesa así, redonda, grande como una pizza, hecha pizza, con queso, tomate, así en la napolitana. Una tabla así grande, ¿no? Y con otra tabla al lado, así grande, en la foto, de papas fritas. Y dijimos, sí, esa, le dije yo. Yo soy difícil de convencer. Y entonces le dije, bueno, quiero esa milanesa a la pizza, ¿viste? Así, para dos, bla, bla, bla. Bueno, y yo veía que preparaban, y yo esperaba y no veía, ¿viste? Semejante milanesa. Y bueno, a los 2 minutos aparecen. El muchacho estaba cocinando. No era tan simpático como en la foto tampoco. Y creo que lo único que respetaba la foto era el uniforme, ¿viste? Pero me trae 2 platitos de plástico así. Un plato de plástico así, con 2 milanesitas, ¿viste? Chiquitita así, con queso y tomate arriba, y otro platito así con papa frita. Le digo, me quedé así. Yo no soy de quedarme callado cuando hay una situación así, más cuando se trata de comida. Si me hubiera dado un toallón más chiquito, bueno, le perdono, pero... Y le digo, disculpame, le digo, yo pedí, y le muestro... Ni miraron, ¿viste? Le digo, pedí la milanesa esa, no hay más. Le digo, bueno, pero mirá lo que es la foto y mirá lo que me estás dando, le digo. Y es lo que, es eso, me dice. Pero le digo, esto es mucho menos que lo que aparece ahí, y aparte dice para 2. Y esto no es para 2, ¿qué le voy a dar a Laura? Le digo yo. Y entonces, bueno, el tipo me dice, es lo que hay, es eso. Y el otro medio que estaba ahí un poco nervioso, otro empleado dice, y bueno, dale un poco más de papa, le dice. No me dé más papa, le digo, no quiero más papa, está bien, déjalo así, le digo. Pero esto que yo estoy contando no es para que prendamos fuego todas las casas de comidas rápidas, aunque podríamos hacer... Pero, ¿vieron cómo es? Uno experimenta una desilusión y ya sabe. Cuando vos vas a esos lugares o vas a otro lugar, la propaganda es una cosa, pero después la realidad es otra. Qué desilusión se lleva uno, ¿no? Yo estoy hablando de comida, pero en muchas cosas en la vida uno piensa que es así. Y esto lo proyecta a todo, al matrimonio, a la familia, al trabajo. Es toda una gran desilusión. El libro de Eclesiastés, estoy resumiendo el libro de Eclesiastés, empieza, si ustedes se fijan en el capítulo 1, en el versículo 2, que seguramente Pablo lo mencionó el domingo y recién lo acabamos de mencionar también, el predicador, que es Salomón, escribe su mensaje y empieza escribiendo el mensaje diciendo algo muy positivo. No, perdón, algo muy negativo, dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vacío, hueco, nada. No es lo que me imaginaba, no es lo que me dijeron, no es para nada lo que yo esperaba. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad, todo es vanidad. ¿Y saben cómo termina el capítulo 12? Vamos a leer, el capítulo 12 es el último capítulo de Eclesiastés. En el versículo 8, ¿qué dice? Termina con lo que empezó y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, otra vez, todo
es vanidad. Esta es la vida que muchos experimentan, una vida de desilusión, de desencanto, una vida de vanidad. O sea, se da cuenta que todo es vanidad, nada de todo lo que yo pueda hacer sirve para nada. Y al final, viste, vos te das cuenta y decís, tanto trabajé, tanto me esforcé, y nada. Es la vida que muchos experimentan, luchan por encontrar la buena vida, para vivir mejor, para vivir bien, llena de ilusiones, llena de desafíos, pero al final experimentan que ni las posesiones, ni la experiencia laboral, ni la profesión, ni el poder, ni el placer, ni nada que puedan alcanzar en este mundo, nada de todo eso al final llega a darte una vida de bienestar o una vida llena de significado, sino todo lo contrario. Lo que encontrás al final es una vida vacía y sin significado. Muchas veces tal desilusión termina en desesperación. Nos desesperamos porque decimos, bueno, ya con esto que estoy diciendo, algunos de ustedes estarán pensando, ¿y para qué estudio? ¿Para qué me pongo de novio? ¿Para qué formo una familia? Esperen, cálmense. Hace casi 3000 años Salomón escribió y habló sobre este dilema, el dilema de la vanidad. No la vanidad como orgullo, soberbia solamente, sino la vanidad de esto que decíamos, de lo vacío, lo hueco, se refiere a eso, ¿no? Ahora, Salomón presenta de alguna manera la inutilidad de la vida misma, o la vanidad de la vida misma, pero por otro lado es en contraste con el sentido y propósito que tiene de poner nuestra vida en Dios. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta noche. Estas dos cosas, la vanidad de la vida y por otro lado, que le encontremos el propósito y el sentido de la vida en Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce por vanidad es una palabra que da la idea justamente de esto que decíamos, ¿no? De vacío, de lo transitorio, de lo que no es sustancial. Eclesiastés resume de alguna manera en este concepto de la vanidad o del sentido vacío de cierta clase de vida. En particular, la vida que vive en el mundo sin Dios. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, y dice al final algo que tiene que ver con Eclesiastés, o con esta vida de vanidad. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verdaderamente uno se siente desilusionado y se siente frustrado cuando se da cuenta al final de su vida de que todo lo que hizo no sirvió para nada. Eclesiastés 2:9 dice, y yo cuando leí este pasaje dije, wow, qué fuerte que es esto. Escuchen lo que dice Salomón. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Se dan cuenta lo que dice? Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. ¿Se acuerdan que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. Y esa sabiduría le dio poder, posesiones, riquezas, gloria, posicionamiento. Fue el hombre más grande de su época. Dice el versículo 10, fíjense lo que dice Salomón, a modo de confesión. Con toda esta sabiduría, con todo este poder, con toda esta posición y este poder económico, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Lo que él quería lo tenía. Quiero eso. Y lo tenía. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Que lo que querés lo tenés? Algunos me dirán, no, pastor, yo lo material no, pero en lo profundo, tu carne pecaminosa,
Dice, sí, quiero ser como Salomón, quiero tener ese poder de alcanzar todo lo que ven mis ojos. Pero él dice esa verdad, una confesión. Todo lo que sus ojos desearon, lo tuvo. Y dice algo más. Ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Se acuerdan cuántas mujeres tuvo Salomón? 700. Más 300 concubinas. O sea, tenía 1000 mujeres. Se dan cuenta que no se privaba de nada el tipo. En esa época estaba permitido, no se pongan así. Y después dice, ¿por qué? Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Y el versículo 11, fíjense lo que dice. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y bueno, ¿qué crees? Se casó con 1000 mujeres, le perdió el sentido a la vida. Salomón, hermano, estamos hablando de Salomón. Había construido casas, había construido el templo del Dios viviente, había construido un reino, una familia. Uno de los hombres más poderosos de la historia de Israel, más famosos, más conocidos, más prestigiosos. Sin embargo, él no le encontró sentido a su vida ni a todo lo que hizo. Él dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Salomón tuvo una habilidad, una sabiduría ilimitada para poder adquirir todo lo que quería y todo lo que se proponía. Lo lograba. Él satisfacía todos sus deseos. No había nada que él quisiera que no lo pudiera tener o no lo pudiera lograr. Él lograba todo lo que quería. Sin embargo, al final dice, por más que hice todo lo que hice y logré todo lo que quise, sigo diciendo que todo es vanidad, que no sirve. Miren, escuchen, presten atención a lo que el Espíritu nos está diciendo. Muchos de nosotros estamos preocupados por ser algo, por ser alguien, por alcanzar cosas, por conseguir algunas otras, por lograr cosas en la vida. Mi papá me decía, no pases por esta vida sin dejar nada para la humanidad. Y yo le dije, bueno, ya tengo 5 hijos, ¿qué crees que...? Había entendido por ese lado, por eso dejé varias cosas para la humanidad. Bueno, muchos están detrás de esto, de lo mismo que hacía Salomón, de conseguir lo que quieren, de lograr algo en la vida, de ser alguien, de ser algo, y más que nosotros nos meten en la cabeza que si no estudias no vas a ser nadie. Ni siquiera leí un versículo que aparece ahí al final del capítulo 12 para que algunos que están estudiando no lo tomen como el lema de sus vidas. Bueno, lo voy a leer. Versículo 12 del capítulo 12. Y ustedes pueden decir que hasta los números tienen algún significado simbológico. El 12:12. Dice, ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho es de la carne. Amén, sí, Señor. No estudio más. Aleluya. Esa era la palabra, Señor. La tomo. No, por favor. Pero fíjense que muchos de nosotros estamos detrás de lo mismo que estaba Salomón. Lograr cosas, construir cosas, hacer, lograr, alcanzar, tener, posicionarnos, contribuir con algo a la humanidad y a la vida, dejar algo como dejó Salomón el templo, que después lo destruyeron. Pero Salomón dijo que todo eso era vanidad. Amén. ¿Cómo están hasta acá? Un sentido que le da la Biblia hebraica a la palabra vanidad, el sentido que le da a la palabra vanidad la Biblia en hebreo, es vapor.
Como que todo lo que vos puedas lograr en la vida, todo lo que puedas alcanzar, todo lo que puedas tener en este mundo, es como un vapor. Y ya no está más. Tremendo, ¿verdad? Y vos decís, y yo estaba tan preocupado, estaba queriendo lograr tantas cosas y estaba tan ansioso por esto, por el otro, por acá, por allá, y no me di cuenta que al final de todo es esto como vapor. En un momento está, aparece, se siente, se ve, pero después desaparece. Es como, habla también la palabra de la flor que se marchita, ¿no? Y nada de todo lo que podamos lograr en esta vida es perdurable. La sensación que tuvo Salomón, todo lo que hizo, todo lo que experimentó, a pesar de todo eso, él experimentó una sensación de no haber logrado nada. Porque dijo, todo es vanidad. Todo esto que logré al final no era lo que realmente tenía que ser. Todo es vanidad. ¿Por qué? Porque todo esto que vemos va a desaparecer. ¿Y qué es lo que va a perdurar? ¿Y qué es lo que va a quedar? Y ahí entramos en el sentido de la vida, porque ahora todos están deprimidos y no le acerquemos un arma a ninguno porque dicen, ¿para qué vivo? Pero de ahí nos desprendemos a cuál es el verdadero sentido de nuestra vida. En Eclesiastés, el sermón que escribió Salomón, o sea que es todo el libro, es de alguna manera un análisis que él se hace a sí mismo. Y qué bueno sería que en esta noche nosotros nos autoanalicemos sin ser psiquiatras, ni psicólogos, ni terapeutas, pero que nos examinemos a ver en dónde estamos enfocando nuestra vida, cuál es el sentido de nuestra vida, por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Como que Salomón, de ese análisis que hizo de las experiencias que él tuvo en la vida, llegó a escribir este ensayo crítico de él mismo y de la vida misma. Y de alguna manera nos explica lo que él intentó hacer y lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo que verdaderamente es importante en esta vida? ¿Qué es lo que realmente le da sentido y significado y quita ese sentimiento de vanidad, de hueco, de inservible? Salomón llega a una conclusión triunfante y él dice, al final del capítulo 12, en el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, la conclusión: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¡Wow! Yo cuando entendí esto dije, es verdad. Todo lo demás no tiene sentido, es vanidad. ¿Qué es el todo del hombre? No son solamente los mandamientos y el temor. El todo del hombre es Dios mismo. Dios es todo para mí. Y Él es todo por lo que vivo. Y Él es todo por lo que hago. Y todo lo que hago cobra sentido en Él. Entonces, si estudio, lo hago por Él. Si trabajo, lo hago por Él. Si me pongo de novio y me caso, lo hago por Él. Si tengo hijos y formo una familia, es por Él. Si consigo un trabajo, es por Él. Todo es por Él y para Él. Él es el todo. Y que lo llena todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esa plenitud tiene un nombre, y es Cristo. Es Jesucristo. Dice al final el por qué. ¿Por qué Dios tiene que ser todo para mí? ¿Y todo lo demás qué hago? Dejo de trabajar, dejo de estudiar, dejo a mi familia, dejo a mi mujer, a mis hijos, abandono todo. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Dice el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio.
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y cuando dice ahí que Dios va a traer toda obra a juicio, ¿a qué se refiere? ¿De qué manera Dios va a juzgar las obras nuestras? ¿Saben de qué manera Dios va a traer a juicio o va a juzgar nuestras obras? Si nosotros todo lo que hicimos lo hicimos para Él, ¿o no? Amén. Y lo hicimos en su voluntad y en las obras que dice la Biblia que Él predestinó para que nosotros anduviéramos en ellas. Acá no hay nada nuevo que inventar, no hay nada nuevo que hacer. Es aceptarlo de Dios y hacerlo. Amén. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo no tengo que hacer nada nuevo. Yo tengo que andar en las obras que Dios ya hizo, en lo que Dios ya logró. Salomón muestra cuán vacía es la vida de aquel que va detrás de sus propios placeres y deseos, detrás de sus motivaciones encubiertas. Qué vacía que es esa vida, qué superficial. Y digo más, bueno, hay muchas cosas que pudimos extraer del paseo que hicimos con Laura, porque en un momento fuimos a pasear a un shopping de Palermo. ¿Se imaginan? Era, no sé, yo vi un traje y dije, qué lindo traje, 13.800 pesos. Dije, vámonos de acá. No está... Queríamos subir. Todas, viste, eran re top todo. Y nunca vi tanta gente con tanta plata en un solo lugar. Pero gente con mucha plata. Vos veías la ropa que llevaban, los autos que estacionaban. Vos decís... Y Laura, nos cruzamos con una mujer que era un show, ¿viste? Era un esplendor, esa mujer, la ropa que tenía, cómo estaba arreglada, cómo estaba peinada, cómo estaba pintada. Parecía un artista, ¿viste? Y vos la veías, digo, ¿dónde están las luces que la están iluminando? Porque, ¿viste esas personas que van caminando y todos se dan vuelta a mirarle? Una mujer grande. Y Laura dijo algo, porque yo quedé impresionado así con todo el esplendor de la mujer, y Laura dijo... ¿cómo fue que dijiste? Claro, aquí una mujer superficial. Porque era solamente eso, esa mujer. Yo digo, si le sacamos la pintura, le sacamos el peinado y la ropa esplendorosa, ¿qué queda? Porque todo eso va a pasar. Sí, en la actitud era, ¿viste? Andaba con un perrito, no sé qué tenía. Sí, no caminaba el caniche, flotaba, ¿viste? Porque... Me parece que era el caniche de Carlito Balangueto, ¿viste? Que no... Ni saben de qué estoy hablando, ¿no? Algunos, ¿no? Pero el remedio, la cura para una vida vacía no es llenarse de cosas. ¿Viste? Nos llenamos de cosas a veces como si de alguna manera intentáramos tapar ese vacío. Lo mejor que podemos hacer es hacer lo que dice la palabra, renunciar a todo, morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra, el que no renuncia a todo lo que posee, el que no se niega a sí mismo, el que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, el que no está dispuesto a llevar la cruz, a morir. Es la vida misma. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Dice Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este. Y hay algo muy importante. Hay dos cosas que propone Salomón. Después de haber leído todo Eclesiastés, el final, lo más importante, lo que Salomón quiere que nos quede, no es que la vida es vanidad. Lo que Salomón quiere que nos quede a nosotros grabado son estas dos cosas que va a decir en el versículo 14. ¿Cuáles son esas dos cosas? Perdón, el versículo 13. ¿Cuáles son esas dos cosas que nosotros tenemos que tomar y aplicar a nuestra vida para que nuestra vida no sea una vida de vanidad? Dos cosas. Muy bien.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. En el temor de Dios debemos guardar sus mandamientos. En el temor de Dios debemos guardar sus mandamientos, porque el versículo 14 habla de una tercera cosa. ¿Cuál es la tercera cosa que debemos cuidar? Léanlo. Hay una palabrita ahí de 4 letras que empieza con O. ¡Ah, Señor! Dice, en el temor de Dios, guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio toda obra que hagamos, todo lo que hagamos. ¿Se entiende? O sea, los mandamientos no son para guardarlos literalmente, sino para ponerlos por obra. ¿Y cuáles son los mandamientos más importantes que Jesucristo nos dejó? Diciendo, si ustedes cumplen estos 2 mandamientos, van a cumplir toda la ley y los profetas. Muy bien. Amar a Dios y amar al prójimo. Su mandamiento es doble. Ama al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se encuentran encerrados todos los mandamientos y toda la ley. Y en tercer lugar, lo que dijimos, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Está bien, guardar sus mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo, pero ¿cómo lo llevamos a la obra esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que nuestra obra, cuando llegue a juicio, sea aprobada por Dios? ¿Saben cuál es su obra? La obra que Dios quiere que hagamos, ¿cuál es? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Hacer discípulos a todas las naciones. Esto es una vida con sentido y propósito. Es una vida llena. Es una vida plena. Porque yo en el temor de Dios guardo sus mandamientos amándolo a Él. Y si lo amo a Él, amo a mi prójimo, a mi próximo. Amo a la gente. Y porque amo a la gente, hago la obra de Dios, que es cumplir con la misión que Él nos mandó a hacer. Predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces el final de tu vida, hermano, tiene un propósito, que es predicar el Evangelio. Dice 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Está hablando de Eclesiastés, Pedro. Fíjense que usa estas mismas palabras que hemos estado hablando. Habla de la obra de cada uno, que vamos a ser juzgados. Por eso dice que debemos andar con temor todo el tiempo que andemos por esta tierra, sabiendo que fuiste rescatado de nuestra vana manera de vivir. Una vida sin sentido, una vida vacía, una vida sin propósito, tiene ahora sentido y tiene propósito al poner nuestra vida en Dios. Y esa vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Y dice que fuimos comprados, redimidos, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, comprados de la vida vana que heredamos de nuestros padres, y fuimos rescatados no para vivir una vida de bienestar, una vida de placer. Escúchenme esto que quiero decir porque ya termino, aunque no lo tengo que decir. Pero esto, si de alguna manera como Salomón quiero que quede algo grabado, es esto, hermanos. Dios nos rescató y nos salvó, no para que tengamos una vida de bienestar, una vida cómoda, una vida en paz solamente.
Él nos rescató para que nuestra vida cobre propósito y sentido, entregándonos para su causa. Lo dije recién, Jesús lo dijo. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por causa de mí, éste la hallará. Nuestra vida tiene sentido y tiene propósito y no es una vida vacía cuando nosotros entendemos que Dios nos rescató y nos llamó para que cumplamos su misión, el propósito que Él nos dio. Es importante que nosotros entendamos que el bienestar, el placer, la felicidad son emociones pasajeras. Que cuando uno mira para atrás se da cuenta que aún todo lo que disfrutamos queda atrás. ¿Se dieron cuenta, no, de eso? Queda ahí hasta en el olvido. Y muchas veces no queda más que una profunda decepción y desilusión, sentimientos que destruyen y que nos detienen. Pero cuando uno pone su vida en Dios y le entrega su vida a Cristo, nuestra vida cobra verdadero sentido y propósito. Y quiero terminar leyendo el versículo 11 del capítulo 12. Que es una verdad, y ustedes pueden dar testimonio de esto junto conmigo. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La Nueva Traducción Viviente dice: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Es duro. Es duro. Yo no sabía que los pastores usaban varas con clavos para guiar a sus ovejas, ni que el ganado era conducido con un aguijón. Pero evidentemente, por lo que dice Salomón, en esa época se usaban. De repente muchas veces la palabra, cuando nosotros la leemos y la compartimos, y aún ustedes la están escuchando de mí, pero también me produce a mí lo mismo que les produce a muchos de ustedes, ese malestar, esa incomodidad de no estar en el carril de la voluntad y del propósito de Dios. Pero si hay algo que el Señor quiere hacer con su palabra, justamente es conducirnos, es guiarnos, es encaminarnos, corregirnos. ¿Para qué? Para que verdaderamente nuestra vida cobre sentido y propósito, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos predestinados, para eso fuimos elegidos. Si estás en otro canal, hermano, es tiempo en esta noche de volvernos al Señor y de arrepentirnos de vivir una vida vana y sin sentido, corriendo detrás de las cosas que corrió Salomón toda su vida. Trabajo, placer, cumplir sus deseos y sus sueños. Él tuvo todo lo que quiso. Todo lo que veía y lo quería, lo tenía. No se privó de nada. Él tenía la posición, el poder, la sabiduría, los recursos para alcanzarlo todo. Sin embargo, cuando terminó su vida dijo: al final miro todo esto, toda la obra de mis manos, todo el trabajo que hice, todo lo que me costó, y me doy cuenta que no sirvió para nada. Tremendo. Yo creo que Salomón, al escribir este libro, por eso le habla mucho a los jóvenes, ¿vieron? Le habla a los jóvenes y le dice: no pierdas el tiempo corriendo detrás de estas cosas que yo perdí el tiempo, sino corre detrás de Dios. Andá en el temor de Dios y cumplí sus mandamientos, sabiendo que toda la obra que vos hagas va a ser juzgada por Él, sea buena o sea mala. Por lo tanto, yo los desafío a mis hermanos a que andemos en el temor de Dios, en sus mandamientos, que es amarlo a Él y amar al prójimo, haciendo la obra que Él nos dejó para hacer, discípulos.
predicando el Evangelio en todo lugar, en todo tiempo, enseñándoles que guarden las cosas que Él nos mandó, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tiene una promesa ese mandamiento. Él está con nosotros. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Amado Dios, queremos darte gracias por esta noche y por tu palabra, Señor. Esta palabra que no vuelve a ti vacía. Esta palabra, Señor, que nos desafía a que no vivamos una vida vacía, hueca, sin sentido, corriendo detrás de las cosas de este mundo, de los placeres, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida. No queremos correr detrás de esas cosas, Señor. Queremos hacer todo para tu gloria, siendo tú el centro de nuestra vida, siendo todo, porque el todo del hombre sos vos, Señor, son tus mandamientos, es tu obra, y en el temor reverente hacia ti, queremos cumplir tus mandamientos y hacer tu obra, para que cuando lleguemos al juicio, nuestras obras sean aprobadas porque hicimos lo que vos querías que hagamos. Habla con el Señor ahí donde estás, y si estás distraído, corriendo detrás de las cosas de este mundo, de esta vida, que no son cosas perdurables, que no son cosas eternas, que no prevalecen ante el fuego. Porque dice la palabra que todas nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y todo lo que ven nuestros ojos, los deseos de la carne, de la vida, van a pasar y van a terminar. Pero hay algo que va a permanecer y que va a pasar a la vida eterna. Y son las almas de las personas que a través de tu vida puedan ser alcanzadas. En este tiempo, no esperes un proyecto, una actividad. No esperes que lancemos un desafío como iglesia. Ya tenés el mandato, la misión, la comisión de parte de Dios de hacer discípulos, de dar testimonio de aquel que te salvó, que te rescató. Que tu vida no se desperdicie. Los días pasan, los meses, los años. No desperdicies más tiempo. Si tenés que trabajar, trabajá. Pero que tu trabajo sea una excusa para alcanzar a las personas que están ahí en ese trabajo. Si estás estudiando, estudiá. Pero que esa carrera sea también una excusa para alcanzar a aquellos que están ahí. Que todo lo que hagas realmente sea para glorificar a Dios y para cumplir su voluntad y su propósito para tu vida. Si no estás ahí, es tiempo de volverse al Señor, es tiempo de arrepentirse. Señor, no quiero seguir dejando que pasen los días, las horas, los meses, sin hacer tus obras, sin andar en tus obras. Si me he distraído y he andado corriendo como Salomón detrás del deseo de mis ojos, detrás de la vanagloria de esta vida, detrás del trabajo y lo trabajoso que es sostenernos y sostener el estilo de vida que tenemos, perdónanos. Perdónanos, Señor. Lavanos y limpianos de ese pensamiento, de ese sentimiento. Arrancalo de raíz de nuestro corazón y nuestra mente, para que nuestra vida realmente cobre sentido y propósito en ti y sea llena de buenas obras,
porque tú nos diste y nos predestinaste las obras aún para que anduviéramos en ellas. Y en temor queremos cumplir con tus mandamientos y hacer tu obra. Decile al Señor esto en tu corazón y en tu vida, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, nos entregamos a ti, abrimos nuestro corazón y recibimos tu palabra, Señor. Y aunque esta palabra quizás duela, sea difícil, Señor, quizás esta palabra no es algo lindo o algo que esperábamos, pero es la palabra que necesitábamos. Así, Señor, como el ganado necesita el aguijón, Señor, para ser corregido, como las ovejas necesitan, Señor, ser corregidas a través del cayado, del palo del pastor. Nosotros necesitábamos esta palabra y la recibimos, Señor, y nos sentimos desafiados a no vivir una vida de vanidad y sin sentido. En el nombre de Jesús nos entregamos. Entrégate al Señor, entregale tu vida, tu corazón, tus obras. Todo es por Él y para Él. Esto es el todo de nuestras vidas. Esto es el todo de nuestras vidas. Todo es Dios para nosotros. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos y de vivir para ti. Te damos la gloria a ti, Jesús.